DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual comenzó ya a discutirse, a debatirse la eliminación de la cuarta categoría en lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, el proyecto que envió el ministro Sergio Massa a esta Cámara de Diputados de la Nación, que espera construir consensos. El oficialismo, en eso está trabajando Germán Martínez, el presidente de la bancada del Frente de Todos. Hoy hubo primera reunión de la Comisión de Presupuesto encabezada por Carlos Heller, cuarto intermedio. Se retoma el trabajo de esta comisión el próximo día lunes para discutir este tema, y si se firman los dictámenes, finalmente, dictamen de mayoría, dictamen de minoría, porque Juntos por el Cambio ya adelantó que rechaza este proyecto de ley, el oficialismo va a intentar tener una sesión especial el próximo día martes. Mientras tanto, estamos en la víspera en la cual ingrese al Congreso de la Nación el proyecto de ley de presupuesto 2024, y todo está indicando que el Congreso va a recibir el proyecto de presupuesto desde el Poder Ejecutivo, pero que la discusión de fondo se va a dar después de las elecciones, o del 22 de octubre o del 19 de noviembre, si es que hay balotaje en la República Argentina. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Marcos Giorgetti, ¿cómo le va? Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bueno, intenso trabajo desde temprano en la Comisión de Presupuesto de Hacienda con el recientemente ingresado proyecto de eliminación de ganancias para la cuarta categoría. Funcionarios del Gobierno Nacional expusieron por más de 3 horas. Sí. Así que ya tenemos la primera jornada de debate, y ya tenemos también el cronograma de lo que se viene para la semana que viene. Bueno, ahí están los temas que sin lugar a dudas tienen que ver con los números, es lo que está copando lo que es la agenda que tiene esta Cámara de Diputados de la Nación, porque decimos este tema ganancias, está el tema que tiene que ver con el presupuesto, temas que le interesan mucho al Poder Ejecutivo Nacional, temas que le interesan mucho al propio ministro y candidato Sergio Massa. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fer? Sí, efectivamente, temas de interés del ministro candidato, podríamos decir, y de allí el apuro que está exhibiendo el oficialismo para tratar en un tiempo bastante rápido, ¿no es cierto?, este tema de la modificación al impuesto a las ganancias o la eliminación del impuesto a las ganancias, por lo menos tal como lo conocemos hasta ahora. Bueno, una propuesta que, por lo que hemos escuchado hoy en la comisión, la oposición, al menos Juntos por el Cambio, porque no estaban presentes los demás representantes de otros bloques, Juntos por el Cambio estaría votando en contra, argumentando, bueno, distintas explicaciones, que tiene que ver básicamente con que ellos creen que hay que dar un debate integral de la cuestión tributaria, no por parches, no de a pedacitos, como dijo Martín Tetaz en un momento de su alocución, y enfatizaron además que sería un error eliminar un impuesto de carácter progresivo como es el impuesto a las ganancias, y no se esté discutiendo, por ejemplo, una modificación del IVA. A ver, si hay impuesto regresivo en la Argentina, es el IVA. De eso no se habla. Bueno, ahí estamos viendo también parte de lo que, imágenes de lo que fue la reunión de comisión por parte de presupuesto con los invitados. Veíamos a Raquel Kelly Olmos, la ministra de Trabajo de la Nación, Carlos Castañeto, el titular de la AFIP. Invitados también representantes del campo laboral, como Cachorro Godoy de la Asociación de Trabajadores del Estado. Estuvo también Héctor Daer de la Confederación General del Trabajo. Es decir que el oficialismo intentó en esta primera reunión mostrar consensos
fuera del Parlamento Nacional. Es decir, el respaldo no solo de los funcionarios del Ejecutivo, sino también el respaldo de los sectores que representan a los trabajadores. Ahí estuvo también marcada la postura, y estamos viendo imágenes del diputado y titular del sindicato de los bancarios, Sergio Palazzo, ahí también en esta reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que bien como dice Laura, Juntos por el Cambio ya planteó su postura. Sí, lo tuvimos a Alejandro Topo Rodríguez de oyente porque no forma parte de la comisión. Estuvo unos minutos, pero no pidió la palabra, no hizo mención a su postura. Hay 8 votos en el interbloque federal que preside, que son clave. Estuvo un ratito a la izquierda, pero tampoco habló, ni hizo preguntas. Se supone que van a acompañar. Así que la definición de Juntos por el Cambio pone relieve en la importancia de los bloques minoritarios. Y ahí se empiezan a posar las miradas y los poroteos para ver qué tipo de número hay para una posible sesión la semana que viene. Bueno, a ver, cuando uno habla con el oficialismo, lo que señala el oficialismo es en parte el cronograma. Es decir, hoy discutimos en comisión, el lunes volvemos a discutir en comisión y sacamos dictamen ahí. Sacan dictamen y abren la posibilidad de una sesión, un pedido de sesión especial para el martes. Esa es la idea del oficialismo. Pero me parece que ahí, antes de esa convocatoria de sesión especial, deben estar haciendo números, porque si se convoca desde el oficialismo a una sesión el martes, tiene que tener los 129 legisladores sentados en sus bancas. Sí, recién hacías mención, Marcos, a la cuestión de la izquierda, que va a ser fundamental a la hora del quórum. Todo indicaría que lo van a conseguir. Acá justamente Romina del Pla, a una pregunta que le acabamos de formular, ella está anticipando que vota favorablemente. Les leo rápidamente de qué se trata. La postura de la izquierda dice: es la misma que venimos sosteniendo desde hace años, que el salario no es ganancia y que hay que eliminar la 4ª categoría del impuesto. El proyecto en sí es un paso adelante en ese sentido, aunque sigue sin tener en cuenta la situación de los monotributistas, que en muchos casos son trabajadores cuya relación de dependencia está escondida de fraude laboral. Bueno, sigue la postura de Romina del Pla, que es del FIT, pero me está anticipando que van a votar favorablemente. Bueno, ahí son 4 votos, ¿no? 4. Sí. Por lo menos, digo, en principio lo que quiere Germán Martínez es tener los 129 diputados que estén sentados en las bancas para empezar la discusión, ¿no? De ahí, porque no sería una sesión que podría incluir otros proyectos, además, la sesión. También. Bueno, seguramente a lo largo del programa del análisis vamos a tomar contacto con Romina del Pla también para tener su opinión, su visión. Romina estuvo en la comisión. Es verdad que no hizo uso de la palabra, estuvo siguiendo muy de cerca lo que señalaban los funcionarios, lo que decía cada uno de los bloques, y en el programa, en el análisis, seguramente nos va a dar su postura. Quien habló en el inicio de lo que fue este debate respecto al tema ganancias fue el presidente de la comisión, el diputado nacional Carlos Heller. Habló en conferencia de prensa de esta manera. Sí, podemos construir la mayoría necesaria, porque los dictámenes requieren de una cantidad de firmas. Si tenemos esa cantidad de firmas, generaremos el dictamen. ¿Usted piensa que va a ser acompañado este proyecto? Ya Juntos por el Cambio adelantó que no va a acompañarlo. Bueno, ya me contestaste, porque la Comisión de Presupuesto se compone de 49 miembros, 24 nuestros, 24 de Juntos por el Cambio y 1 del Frente de la Concordia Misionera. Por lo tanto, si los de Juntos por el Cambio no lo van a acompañar y los otros sí, habrá, como en la mayoría de los dictámenes, 25 firmas a favor, y con eso habrá dictamen de mayoría. ¿Qué lectura política sobre la actitud de Juntos por el Cambio? Que no me sorprende, que es la habitual y que se contradice permanentemente, porque se la han pasado diciendo que eran partidarios de la rebaja de impuestos, y cuando el ministro habló del tema hasta lo torearon,
la candidata a presidenta, Ritondo, dijeron, manden el proyecto rápido que se lo aprobamos. Cuando le mandaron el proyecto se juntaron y dijeron no lo vamos a acompañar. Así que más que preguntarme a mí, tenés que preguntarle a ellos porque tienen esa actitud. Diputado, ¿cómo cree que van a responder desde lo económico a las provincias, que son las que están más preocupadas porque creen que no hay un sustento económico para hacer esta modificación en ganancias? Primero, eso de decir las provincias me parece una generalización que no es correcta. Pero aún así creo que el análisis es equivocado. Esta medida es una medida que por un lado va a generar mayor actividad económica y esa mayor actividad económica va a generar otro tipo de ingresos impositivos. Por otro lado, el ministro dijo el otro día que esto se podía hacer sobre la base de los ingresos de un impuesto que antes no estaba, que era el impuesto país, que es un gravamen a las importaciones y que era gravar a las importaciones y desgravar el trabajo nacional. Esa es la idea y eso es lo que hay que entender que es lo que estamos tratando. La intención es que se trate directamente en el recinto el martes. Mi tarea de presidente de la comisión es emitir dictamen. Las reuniones de los plenarios los resuelven las autoridades de la Cámara. Hay convocada una reunión para el día martes, así que si nosotros el lunes logramos dictaminar, seguramente el tema será incluido en el debate del martes. Diputado, si bien la clase media es la más golpeada justamente por el impuesto a las ganancias, ¿usted cree que es equitativa esta decisión pensando que hay mucha gente que no recibe un beneficio similar o parecido? No, a ver, eso invalidaría cualquier medida que no le llegue a todos y eso no es la manera en que se gobierna. Esta medida alcanza, está claro, a una cantidad de personas. También ayer el ministro anunció otras medidas que tienen que ver con la devolución del IVA, que alcanza justamente al otro segmento, porque esa devolución del IVA está referida a los que ganan menos de 700.000 pesos. Es decir, el gobierno trata, a través de diversas medidas, de compensar los efectos que tienen algunas otras decisiones como la de la devaluación, que ha impactado en precios, etcétera, y toma todas esas medidas tratando de mejorar y corregir esa situación. Eso es lo que está haciendo. ¿Se esperan nuevas medidas por parte del gobierno para paliar un poco los números inflacionarios y el sistema económico de cada familia? Todas estas medidas van en esa dirección. ¿No le parece que van en esa dirección? Estamos hablando, porque si no me van a volver loco con la pregunta. Si se bajan los impuestos, se está aumentando los ingresos de las familias. Si se devuelve IVA, están aumentando los ingresos de las familias. Si se actualiza el salario mínimo, están aumentando los ingresos de la familia. Y así de corrido. Así que creo que es lo que se trata de hacer. Carlos, ¿qué le pareció el pedido de Javier Milei al ministro de Economía de no tratar el presupuesto hasta después de las elecciones? Que debe conocer poco de las leyes. Porque no corresponde. La Argentina tiene elecciones cada 2 años y trata los presupuestos todos los años. Y si estar en situación electoral nos impidiera debatir el presupuesto, estaríamos en problemas. A nosotros nos ha tocado gobernar más de una vez sin presupuesto, porque la oposición no nos aprobó el presupuesto. Y también alguna vez asumiendo luego de un gobierno de otro signo que nos dejó un presupuesto aprobado que no se correspondía con nuestra filosofía y hubo que adaptarse y funcionar. Como yo confío en que va a ganar Sergio Massa, creo que eso no va a pasar, pero si hubiera una eventualidad de ese tipo, el que asumiera el gobierno, si no le gusta el presupuesto y tiene fuerza parlamentaria, propondrá las modificaciones que quiera llevar adelante. Bueno, ahí estaba Carlos Heller, conferencia de prensa antes del inicio de lo que fue la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El tema tiene que ver con ganancias, el tema tiene que ver con la discusión de hoy que se está dando dentro y fuera del Parlamento Nacional. Marcos, ¿qué ampliamos sobre este tema? Bueno, vamos a presentar lo que se está discutiendo a partir de lo anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, en relación al impuesto de las ganancias. Y que será obviamente también parte del inicio de la semana que viene. El anuncio es que hizo esta semana el ministro Sergio Massa es que dejarán de pagar el impuesto a las ganancias los trabajadores en relación de dependencia y los jubilados, eso a partir de ahora mismo, por un decreto ya publicado por el Gobierno Nacional.
Solo estarán alcanzados quienes perciban ingresos superiores a 15 salarios mínimos. Representa sueldos, jubilaciones y pensiones de privilegio que, al cálculo del actual valor del salario mínimo vital y móvil, que puede ir cambiando en los distintos acuerdos que haga el Ministerio del Trabajo para los aumentos, para no quedar detrás de la inflación, 1.770.000 pesos mensuales brutos va a ser el piso mínimo no imponible para los trabajadores y para los jubilados desde la implementación del decreto. Seguimos con esta disposición del Gobierno Nacional. Abarcará CEOs, gerencias, directores de sociedades, puestos calificados, jubilaciones y pensiones de privilegio y cargos políticos. Esto, como dije, se aplica por decreto, pero en ese mismo anuncio de esta medida anunciaba el ministro de Economía que iba a enviar un proyecto de ley para que rija también a partir del año 2024 y quede por ley esta medida. Y en ese punto estamos del debate en la Cámara de Diputados. Esta mañana, comenzó la discusión del proyecto de ley que fue enviado por el ministro de Economía y que rápidamente fue convocado a las comisiones a las que se le dio giro, en este caso Presupuesto de Hacienda. ¿De qué trata ese proyecto de ley? Vamos a compartir las características, las claves, los puntos más importantes de este proyecto. Pagarán ganancias los salarios que superen los 180 salarios mínimos vitales y móviles anuales, esos 15 que estaban en el decreto. El mínimo no imponible será igual para los trabajadores solteros que para los casados con o sin hijos. Esto es otra de las novedades que tiene el proyecto de ley que fue ingresado en la Cámara de Diputados y que se está discutiendo desde esta mañana. Siguientes puntos importantes. Y aquí viene la parte donde por el cual ingresan o siguen pagando los salarios grandes. Se crea el impuesto cedular sobre los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencias, jubilaciones y pensiones de privilegio y otros. Quienes obtengan los mayores ingresos tendrán derecho a deducir únicamente la suma de 180 salarios mínimos vitales y móviles. Y aparecen las escalas desde que está en este mínimo de 180 salarios mínimos al año. A partir de 15 mensuales, 15 salarios mínimos vitales y móviles mensuales, se deberá pagar una alícuota de 27% sobre el excedente. O sea que a partir de el 1.800.000. Sí, y es una alícuota alta. Entre 15 y 36 salarios mínimos se pagará el equivalente a 3,2 salarios mínimos vitales y móviles, más un 29% sobre el excedente. Se incrementa la alícuota. Entre 36 y 60 salarios mínimos se pagará 10,2 salarios mínimos vitales y móviles, más un 31% sobre el excedente. Entre 60 y 80 salarios mínimos vitales y móviles se pagará mensuales, ¿no? Se pagará 17,64 salarios mínimos más un 33% sobre el excedente. Y la última alícuota para aquellos que superen los 84 salarios mínimos vitales y móviles mensuales pagarán 25,56 más el 35% sobre el excedente. Estas son todas las alícuotas que se fijan por ley en el proyecto de aumento del salario mínimo vital y móviles. Alcanzaría a cerca de 80.000 trabajadores de los más de 800.000 que lo pagan hoy en día. Se excluye una cantidad importante de los trabajos registrados. Para el proyecto se deberá considerar el periodo fiscal vigente se deberá considerar al comienzo del periodo fiscal el valor del salario mínimo vigente al 1 de enero de ese año, el cual se actualizará el 1 de julio de cada año fiscal. Esto en relación a las variaciones que va teniendo el salario mínimo. Y cuando se trate de trabajadores empleados en relación de dependencia que trabajen y jubilados y pensionados que vivan en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones, el mínimo no imponible se incrementará en un 22%. Esto por la diferencia que hay en la Patagonia
con los valores de los salarios. Claro. Bueno. De todo esto, lo único que queda fuera de la cuenta del salario es el aguinaldo, el salario anual complementario. Claro. Es lo único que por ley quedaría fuera de la cuenta anual total con la que se tiene que hacer el desglose de si ingresa o no a tener que pagar el salario. Bueno, ahí está la discusión, Marcos. Sí. Esto es lo que están discutiendo en estas horas los legisladores nacionales. Esto es lo que discute la Comisión de Presupuesto y esto es lo que nos decía Marcos, es lo que quiere discutir Germán Martínez y Cecilia Moró como presidenta de la Cámara de Diputados el martes en el recinto de la Cámara Baja, ya con los dictámenes firmados por parte de los legisladores nacionales. Veremos si ese cronograma que están diagramando o que ya diagramaron desde el oficialismo termina cumpliéndose. ¿Esto qué quiere decir? Terminada la reunión de hoy, que se ha pasado un cuarto intermedio, se retoma el cuarto intermedio el lunes, se firman los dictámenes y consiguen el número y la convocatoria para que el martes haya sesión y se discuta este tema. El interrogante es también si en esa sesión especial únicamente el oficialismo va a discutir impuesto a las ganancias o va a discutir otros proyectos de ley, porque hay otras iniciativas que también quiere discutir el oficialismo, como es la creación de universidades, como es la protección de las acciones que hoy tiene en manos del Estado Aerolíneas Argentinas. Hay una serie de medidas, hay una serie de proyectos que el oficialismo quiere traer al recinto de la Cámara de Diputados y en muchos casos tiene el rechazo de Juntos por el Cambio o el rechazo de un sector de Juntos por el Cambio, como es el caso de las universidades nacionales. Habló Germán Martínez también en conferencia de prensa de esta manera. Ingresó hace menos de 36 horas, ¿no? Sí. Entonces, vos sabés que acá tenemos una dinámica siempre que se llaman reuniones informativas, que es donde vienen funcionarios y en este caso también representantes del movimiento obrero organizado van a venir a expresar su mirada sobre este proyecto. En función de eso, nuestro plan es que el lunes podamos a la tarde dar dictamen de comisión a este tema. Vamos a ver si estamos en condiciones de hacerlo. Yo creo que sí, que podemos estar en condiciones de hacerlo. Y en función de eso, ver si el próximo día martes podemos tener una sesión donde este tema esté incluido en el temario. Todas estas decisiones las tenemos que terminar de ordenar en el día de mañana, que ustedes saben que tenemos un tiempo formal para poder presentar los pedidos de sesiones especiales. Así que esperemos tener todo resuelto para mañana. Si no se va al recinto de diputado, ¿cómo queda la ley? O sea, ¿va a estar vigente hasta fin de año? Y después... No, bueno, no. ¿Cómo es el decreto? ¿Cómo funciona? No, el decreto ya está... Ya queda vigente. El decreto está publicado en el boletín oficial. Lo que hace el decreto es, dentro de las facultades que tiene conferido el Poder Ejecutivo, trabajar exclusivamente sobre el mínimo no imponible, llevándolo a los famosos 15 salarios mínimos vitales y móviles, que es el equivalente a 1.770.000. Quedan, veremos el resto. Digamos. La ley es más importante que eso, porque no solo, primero que le da perdurabilidad, le da estabilidad en el tiempo. Segundo, vos sabés perfectamente que las facultades delegadas en el Poder Ejecutivo tienen un tiempo. Por lo tanto, vos tenés que tratar de que eso perdure en el tiempo. Y aparte, el aporte que van a realizar los altos ingresos de CEOs, directores, funcionarios de alto nivel, etcétera, también hay que darle un marco legal más importante, ¿no? Así que nosotros pensamos que es importantísima la ley, como también va a ser importantísimo cuando, más allá de lo que ya está haciendo AFIP para que entre en vigencia el reintegro del 21% de IVA para los productos vinculados a la canasta básica de alimento, eso también tiene que tener una ley, porque la AFIP toma esa decisión y materializa esa decisión en función de facultades que le otorga el Congreso argentino y que pueden en un determinado momento caerse. Entonces, para poder sostener todo eso necesitamos una ley que tengo entendido que la semana que viene va a estar ingresando a la Cámara de Diputados. ¿Qué piensa de la postura de la oposición? No acompaña. Bueno, coincidencia de los dos, así que espectacular. A mí me resulta muy extraño, ¿no? Un espacio político que hizo campaña en el 2015 diciendo que iba a eliminar el impuesto a la ganancia con Mauricio Macri a la cabeza. Que después, en lugar de avanzar en ese sentido y de materializarlo en la práctica, termina duplicando la cantidad de trabajadores y de jubilados que pagaron impuesto a la ganancia, porque Cristina dejó 1,2 millones de trabajadores dentro
del pago de ganancias y Macri se fue con 2,4 millones, duplicándolo, ¿no? Después la semana de Sergio Massa, que ustedes saben que se generó en un canal de noticias, donde en una entrevista inmediatamente salieron los referentes opositores a decir, manda rápido el proyecto que lo aprobamos. El lunes se condensa un proyecto, lo anuncia el ministro de Economía y empezamos a decir exactamente lo contrario. Entonces yo creo que más allá de, yo entiendo la lógica político-electoral que te lleva muchas veces a la diferenciación, pero este es un tema muy importante. Estamos hablando de 800.000 argentinos y argentinas que van a dejar de pagar ganancias y lo tenemos que tratar con la seriedad del caso y no puede ser una cosa de que un día digo una cosa, otro digo otra, y me parece que en eso hay algo que es muy interesante, que es la constancia, la perseverancia y la coherencia de Sergio Massa, que inclusive cuando estaba peleado con nosotros en el año 2013 ya planteaba estas cosas y hoy estamos muy cerquita de poder darle un formato definitivo a un impuesto a la ganancia que afecte lo menos posible y que prácticamente llegue a solamente a 90.000 argentinos, cuando hoy, insisto, estamos en 880.000 afectados. ¿Se esperan nuevas medidas por parte del Ministerio? Sí, ¿por qué no? Hay una actitud permanente del ministro de Economía de tratar de morigerar los efectos negativos que nosotros sabemos que tuvo la presión del Fondo Monetario Internacional sobre la devaluación que se generó en la tercera semana de agosto, ¿no? Y si yo veo toda la línea y veo lo que se anunciaron respecto a sumas fijas, a congelamientos de prepagas, a refuerzo de ingresos en jubilados, en AUH, en tarjeta alimentar, lo que se generó también a partir de esta decisión muy positiva que ayer aprobamos aquí en comisiones respecto a la incorporación de personal en las pymes, de blanqueo de trabajadores que hoy están en situaciones laborales irregulares, lo que ayer se anunció respecto al reintegro del 21% de IVA para productos de la canasta básica. Yo lo veo muy activo en nuestro ministro de Economía. Él dijo que este era un tiempo para poner mucha energía en la gestión del Ministerio de Economía y lo está haciendo a la perfección. Germán, en cuanto a la sesión de la semana que viene, ¿ya cómo van esas negociaciones? No, más que negociaciones, estamos tratando también de que se pueda generar el clima político por parte de la dirigencia opositora de querer venir a sesionar, ¿no? Es una agenda muy interesante la que tenemos en el Congreso. Ustedes desde el canal lo siguen permanentemente. Tenemos temas como la ley de Ciencia y Tecnología 2030, ayer la de Industria del Calzado, ayer la del personal de las pymes, la posibilidad de 2 años de reducción de contribuciones patronales para nuevo empleo generado en las micro y pequeñas empresas, aerolíneas, temas que tienen que ver con el blanqueo y el intercambio de información financiera con los Estados Unidos. Hay una agenda muy interesante. Al Senado creo que va a entrar el proyecto de educación, de financiamiento educativo. Tratemos todo, tratemos de que el Congreso funcione, de que pongamos las cosas en su lugar y de que todo bien con la cuestión electoral, insisto, con la diferenciación que tiene que haber entre los espacios políticos, pero estas cosas le dan posibilidades concretas a mucha gente, a muchos argentinos y argentinas a vivir mejor. No perdamos la oportunidad. Bueno, ahí estaba la conferencia de Germán Martínez, marcando no solo esta discusión sobre las modificaciones o el tema eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, sino también una serie de medidas que se van transformando en proyectos, medidas que anuncia el Ejecutivo, que envía proyectos al Congreso y que van avanzando en esta Cámara de Diputados de la Nación y se van sumando también a otras iniciativas que ya desde hace tiempo empiezan a tener dictamen a lo largo de diferentes trabajos de diferentes comisiones que ha realizado el Congreso en las últimas semanas y que está aguardando el momento en el cual estos temas lleguen al recinto de la Cámara de Diputados. Por eso, un poco planteando el martes el oficialismo qué decisión va a adoptar. Si la decisión es discutir únicamente ganancias y agotar ese tema o generar la posibilidad de lograr entendimientos con otras fuerzas políticas más allá de la discusión de ganancias, como por ejemplo el tema de la creación de universidades, donde hay un sector de Juntos por el Cambio, de Evolución Radical, que sí quiere discutir. Sí, pero creo que queda claro, por lo menos por lo que uno pudo charlar con los diputados de Juntos por el Cambio, que en caso de que esté ganancias, no hay ningún otro tema que los pueda llegar a convencer o motivar de ir a sentarse a su banca del quórum. Claro. Mientras esté ganancia, no va a haber un interbloque Juntos por el Cambio dando quórum y ahí
va a pesar mucho la posibilidad de que pueda construir alianza y consenso con otras fuerzas minoritarias. Claro. Bueno, hoy lo que se vio... Después se darán las distintas votaciones de los proyectos en caso de que se consiga quórum. Los principales referentes que hoy hablaron de Juntos por el Cambio en la Comisión de Presupuesto, Martín Tetaz o Alejandro Cacase, pertenecen a Evolución Radical. Ese sector que uno puede decir está más cerca del oficialismo para acompañarlo en la creación de universidades. Sí, pero eso no quiere decir que lo vayan a acompañar efectivamente con esta iniciativa, Exacto. porque solamente están a favor de un par de universidades, pero no de todas, y no da la impresión de que vayan a sentarse para darles quórum con esa zanahoria como oferta para tentarlos, no me da la impresión. A ver, lo que estamos asistiendo, y esto hay que decirlo con todas las letras, es a un apuro del oficialismo para sacar iniciativas que tienen que ver con el interés electoral de Sergio Massa, el ministro de Economía. No hemos visto, y somos testigos aquí en la Cámara de Diputados, prácticamente no hubo tratamiento legislativo de ninguna ley, muy poquitas, ha habido muy pocas sesiones, de temas económicos me refiero, ¿no? Muy poquitas. Prácticamente ninguna. Ahora sí, faltando casi 30 días para las elecciones, se está tratando ganancias y se va a enviar dentro de unos poquitos días también, por lo menos lo que anunció el ministro, un proyecto de ley para la devolución del IVA. Que bueno, a ver, son todas iniciativas con las que el oficialismo pretende llevar agua a su molino electoral. Y te digo una cosa, el diputado Germán Martínez, en la previa a esta charla que tuvo con los periodistas en los micrófonos, con la prensa también de radial, también en ON, no negó que estas iniciativas se inscriban dentro del contexto electoral. Digamos, lo realzó, digamos, esa situación. Lo deja abierto, me parece que Germán Martínez y gran parte del oficialismo dejan abierto esta posibilidad a la interpretación de cada sector político respecto a discutir ganancias hoy, si es un tema electoral o si es necesario para mejorar el salario de los trabajadores. Entonces ahí deja abierta la posibilidad. Cada uno interpretará ese tema. Juntos por el Cambio, ¿qué está señalando? Hay que hacer una reforma integral. Hoy lo marcó Martín Tetaz claramente. Y es más, le ha señalado al propio presidente de la comisión que él ya ha presentado un proyecto para tener que discutir ampliamente lo que es una reforma tributaria en la República Argentina. Entonces, ese tema desde la oposición lo están planteando. También lo que se planteó desde la oposición, la posibilidad de no discutir todo tan rápido, que no sea ya empezar hoy y el lunes ya tener un dictamen y el martes querer llevarlo al recinto, respecto a si ya se viene discutiendo, como señalaron desde el oficialismo, que ya en el propio gobierno hace tiempo venían discutiendo un proyecto para modificar el tema ganancias. Cuando llega el proyecto al Congreso, ¿por qué discutirlo tan rápido? Digo, parte de lo que estuvo señalando Juntos por el Cambio, argumentando por qué está rechazando esta iniciativa. Sí, me atrevería a decir algo un poquito más profundo, Fer, sobre los motivos del rechazo de Juntos por el Cambio, que tiene que ver básicamente con entender de que se trata de un impuesto progresivo. O sea, ellos están en contra de eliminar un impuesto que ellos consideran que debe regir en la Argentina y que debe gravar ingresos a los más altos, por supuesto, y con alícuotas escalonadas y razonables. Pero dice que en todos los países del mundo este tipo de tributos existe. ¿Por qué? Porque se trata de un tributo por el cual más pagan los que más ganan. Eso es lo que sostienen ellos. Por eso consideran que es un error eliminar el impuesto. Sí consideran que habría que inscribir esta discusión en una reforma integral, en el sentido de que hay impuestos que son distorsivos, que son regresivos, como por ejemplo el IVA, como por ejemplo ingresos brutos en las provincias, aquellos impuestos que recaen sobre la producción y el trabajo, por ejemplo el impuesto al cheque, ¿no? Que por eso dicen, hay que dar una discusión integral, porque tampoco vos podés sacar ganancias y no vas a desfinanciar el Estado de eso, pero estás
quitando una Claro. porción importante de la recaudación y también de la coparticipación, sin discutir qué haces para cubrir ese bache. Entonces, viene, viene por ese lado la discusión, ¿no? Con lo cual me parece que es muy interesante, digamos, que sobre todo cuando se dé la discusión del presupuesto 2024, esto se pueda discutir de una manera más global. El Claro. tema tributario me refiero. Bueno, ahí está el tema planteado, tema de discusión, la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Es el proyecto que envió el Ejecutivo y que vamos a charlar también con nuestra invitada. Diputada Romina del Pla, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy interesante el debate. Sí, bueno, hoy la vimos en la comisión, la vimos siguiendo de cerca lo que decían los funcionarios, lo que decían los representantes de los sectores sindicales, lo que decían los legisladores, sin emitir opinión. No, vamos a hablar el lunes, voy a hablar el lunes porque quería escuchar bien todos los argumentos. Nosotros, al contrario de esta exposición que hemos escuchado Juntos por el Cambio, al contrario, cuanto más rápido mejor que se apruebe la eliminación de la cuarta categoría. No se elimina el impuesto a las ganancias, que lo van a seguir pagando, obviamente quienes lo deben seguir pagando, claro, que son las ganancias patronales, las ganancias empresarias. Ahora, yo creo que lo mejor es rápido, antes que a ver si se arrepienten, ¿no? Porque hoy parecía que había como un cuadro de amnesia general, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque hablaban funcionarios. Una de las funcionarias del ministerio decía, bueno, ¿cómo le vamos a decir a los docentes que paguen por el tercer cargo, o el segundo cargo, o a los médicos por la guardia, la hora extra? Perdón, hace 20 años que se viene pagando y se siguen saqueando los salarios. ¿Cómo le vamos a decir? Hace 20 años. Y yo creo que uno de los motivos fuertes por los cuales Cristina Kirchner en su momento el kirchnerismo perdió las elecciones de 2015 fue por el tema de la negativa a modificar el impuesto a las ganancias, que se convirtió en uno de los pilares de la recaudación, saqueando a los trabajadores y trabajadoras. Nosotros, por eso, desde el Frente de Izquierda, tenemos nuestro proyecto de eliminación de la cuarta categoría desde que ingresamos a la Cámara, porque previamente ingresar a la Cámara siempre peleamos por esta eliminación en nuestros gremios y demás, y lo hemos representado sistemáticamente. Un poco yo hacía alguna chance a algún oficialista diciéndole, bueno, si demoran con el proyecto del Ministerio, podrían votar el nuestro, que de paso es más completo, porque incluye, por supuesto, la reducción sobre los monotributistas, que han quedado olvidados en este proyecto oficial, más allá de que se está hablando de van a mandar otro, dicen. Bueno, nosotros lo incluimos todo en un solo paquete porque entendemos que el monotributo está ocultando una relación de dependencia laboral, que es uno de los grandes temas, y por supuesto entendemos que esto se debe aprobar. Porque nosotros insistimos en que los que tienen que pagar ganancias, no compartimos este concepto de Juntos por el Cambio del impuesto al ingreso que mencionaba Laura. ¿Por qué? Porque el argumento del ingreso justamente disimula que los que deben pagar son los que tienen ganancias. Y ganancias, el salario no es ganancia, ganancia tienen los bancos, tienen los especuladores, tienen las patronales. Los trabajadores tienen salario, que es la retribución a la venta de la fuerza de trabajo, que en el sistema capitalista justamente es una porción ínfima de los valores que generan. Con lo cual entendemos que debe ser eliminado y sí pagar, por supuesto, los altos sueldos gerenciales, los funcionarios, con altos ingresos, no los trabajadores, sino los funcionarios deben tributar este impuesto, y por supuesto entendemos que esto llega tarde, como claro, tantas medidas que se están adoptando, porque la contracara de esto, o sea, si por ejemplo esto se quiere paliar con un impuesto, planteaban a importaciones y demás, bueno, acá el problema que tenemos es que seguimos con más del 40% de la mano de obra no registrada, bajo distintas formas de fraude laboral o directamente sin registración, con un salario mínimo vital y móvil que está en la mitad o menos de la canasta de pobreza, con jubilaciones de indigencia. Entonces, bueno, realmente la situación es muy seria, pero bueno, nosotros en este punto adelantamos que, aún con esta crítica, con estos límites,
vamos a acompañar este proyecto y que, por supuesto, entendemos que es un alivio a un sector que viene peleando, porque la distorsión es tan grande que acá el que logró pelear por un salario por arriba de la línea de la pobreza, en poco tiempo ya paga ganancias y paga el tope de esa nefasta tablita de Machine a otra amnesia. Bueno, muchos habían pasado también por el gobierno de la Alianza, ¿no? Todos se hacen lo distraído, pero todos tienen algo que ver. Y bueno, entonces se pasa a pagar el 35%, lo cual es una situación escandalosa. Entonces, bueno, nos parece que sí, que cuanto más rápido mejor, antes que se arrepientan y en este punto, el tema es que nosotros vamos a seguir planteando que acá hay que acompañar la situación del conjunto de las y los trabajadores con otras medidas, blanqueo y registración laboral, aumento del salario mínimo a que tiene que estar, si no en la canasta familiar, por lo menos en lo que los trabajadores del INDEC consideran esa canasta de requisitos básicos, ¿no? Que supera la canasta meramente alimentaria. Bueno, creo que hay que tomar un conjunto de medidas que acompañen al conjunto de los trabajadores, que hemos sido los que hemos pagado una crisis que no hemos generado y que la situación es muy, muy severa porque el aumento de los alimentos, de la inflación, por eso todo llega tarde, porque el 22% de evaluación ya lo pagamos, el 120 y pico % de inflación interanual ya se viene pagando y no se resuelve con los bonos, no se resuelve con los aumentos tardíos que llegan mucho tiempo después que ya la confiscación se produjo, ¿no? Diputada, bueno, ¿le parece bien el límite que se ha establecido para los altos ingresos de 15 salarios mensuales, 15 salarios mínimos mensuales, ese 1.700.000 que se calcula? Mira, me parece que está más o menos en la cifra, no podría discutir un poquito más abajo, un poquito más arriba. El tema es que no se produzca, por eso me parece importante una modificación, no simplemente la elevación del mínimo no imponible, ¿no? Porque ya sabemos lo que pasa acá, que hoy te suben el mínimo no imponible, no se modifican tampoco las categorías y después con la inflación y la devaluación eso queda abajo. Entonces me parece que es importante justamente excluir a trabajadores y trabajadoras, salvo ciertos cargos gerenciales elevados, que sean los que tienen que pagar. Me parece que eso es importante. Son largos reclamos, por eso en el medio de tanta amnesia, algún dirigente sindical dijo, hicimos paro general, hicimos movilizaciones, no es que ahora llega de la nada, tampoco que nadie piense que es un regalo, ¿no? Es el resultado de una larga lucha y que, bueno, con una situación social tan grave, una situación salarial tan grave, donde tenemos cada vez más esta situación de que el que tiene empleo, incluso en blanco en Argentina, es pobre, era una medida medio que se caía de Maduro, ¿no? Bueno, no, diputada, preguntarle porque indudablemente esto tiene un impacto fiscal, por lo que dijo la funcionaria Balestrini, la subsecretaria de Ingresos Públicos de la FIP. Bueno, lo calcularon en 0,28 del PBI, ¿no? No especificaron bien cómo van a cubrir ese bache fiscal, sugirieron algunas alternativas. Se podría, decían, avanzar con la separata que se presentó el año pasado, sobre lo que ustedes desde la izquierda hicieron mucho hincapié. Creo que fueron... Desde hace muchos años. Sí. El tema de los famosos gastos tributarios, es decir, lo que el Estado deja de cobrar impositivamente, tributariamente, a partir de exenciones que realiza a distintos sectores. Por ejemplo, el tema de el Poder Judicial y el pago de ganancias. Hoy sabemos que hoy el Poder Judicial, salvo una minoría, no paga ganancias y bueno, ese es uno de los temas sobre los que podría enfatizar o podría volver a la carga el oficialismo con la nueva presentación de la separata en el presupuesto 2024, estos gastos tributarios. ¿Ustedes estarían de acuerdo eventualmente? ¿Cómo estarían viendo esa posibilidad? Nosotros venimos sistemáticamente marcando que en el presupuesto, los presupuestos de este gobierno, del anterior, sistemáticamente aumentan dos rubros. Los gastos tributarios, que son estas exenciones impositivas. Ayer mismo se siguieron tratando nuevos dictámenes de nuevas exenciones a distintos sectores patronales. Ayer la industria del calzado, después viene el micropyme y así. Siempre hay nuevas exenciones, incluso algunas muy
muy importantes y permanentes en el tiempo, no tienen justificación muchas de esas exenciones impositivas, cuando cualquier jubilado tiene que ir a pagar el 21% de IVA, ¿no? Y sabemos que incluso ahora el anuncio aún de la devolución va a ser parcial para el que tiene la tarjeta, compró en un negocio que le cobran con el débito, bueno, todo una serie de cosas que hace que no en todos los casos sea así. Y sin embargo, hay patronales que han obtenido beneficios impositivos eternos. No se sabe a cuenta de qué. Entonces, por un lado, gastos tributarios y por el otro lado, los fideicomisos. Ese es el otro rubro que en el presupuesto nunca se sabe bien cómo funcionan esos rubros, ¿no? Entonces, nosotros lo dijimos el año pasado cuando se trató, por ejemplo, lo del Poder Judicial. Nosotros dijimos, si pueden ver mi intervención, dijimos, saquemos a los trabajadores del Poder Judicial de esa lista y votemos, con 2 manos lo votábamos, jueces y fiscales, no hay ningún problema. Si ahora vienen, pasa eso. Bueno, lógico, Claro. por eso nosotros lo dijimos el año pasado, dijimos, ¿por qué en lugar de pretender meter más trabajadores que no deben pagar ganancias, si pueden poner perfectamente solo a los jueces y a los fiscales y a los trabajadores dejarlos exentos? Y algunos decían, bueno, porque el resto paga. Bueno, pero lo que hay que hacer es pelear para que el resto no pague, no seguir metiendo más gente en la bolsa de los que no deben pagar. Bueno, dicho y ello, teníamos razón. Una vez más, teníamos razón. Nadie nos lo va a reconocer, pero teníamos razón. Había que avanzar con la eliminación de la 4ª categoría sobre los salarios. Y entonces ahora podemos perfectamente introducir el impuesto a las ganancias sobre jueces y fiscales que cobran salarios muy elevados y que pasan ese mínimo del que estábamos hablando, ya que los trabajadores van a quedar separados. Bueno, es una forma de compensación perfecta. Pero, por supuesto, yo quiero decirles, el despilfarro que hay en materia de lo que se le saca al Estado para subvencionar a las patronales de todo tipo y color, empezando por los acreedores, FMI, acreedores, una deuda completamente usuraria y fraudulenta. Y podemos seguir, subvenciones que terminan en bolsillos empresarios para, por ejemplo, siempre lo mencionamos, el del transporte público, el del transporte colectivo. No se entiende si es el Estado el que lo tiene que financiar en su totalidad. Bueno, salteemos no el rubro empresario, que para qué queremos pagarle a los empresarios que manejan un servicio que encima es un dolor de cabeza y pone en riesgo también a sus trabajadores. Romina, algunos señalan que es una medida, este proyecto, una medida electoralista o electoral para beneficiar a Sergio Massa. Más allá de esto, ¿bienvenida sea esta discusión? Bueno, por supuesto que son medidas que Unión por la Patria, Frente de Todos, el gobierno está tratando de hacer para ver si logra mantener votos, si logra acrecentar algunos. Es clarísimo que esto es así. Ahora, nosotros, vuelvo a insistir, haciendo todas las salvedades y insistiendo con que hay que incluir a los monotributistas, insistiendo que hay que terminar con el fraude laboral, insistiendo con que también tiene que haber medidas generales de aumento del salario mínimo, de aumento de la jubilación mínima y demás. Por supuesto lo vamos a votar porque nosotros tenemos proyectos vigentes y lo venimos reclamando vez tras vez, ¿no? Entonces, en este punto pueden buscar la foto, hemos ido con carteles sistemáticamente, hemos reclamado la eliminación de la 4ª categoría, o sea que a nosotros nadie nos puede traer un archivo por la negativa, así se lo pueden traer al resto de los bloques, al oficialismo y al revés, a los que prometieron eliminarlo y no lo hicieron, ¿no? Recordemos a Macri en su momento. Entonces me parece que esto es importante. Ahora, yo quiero decir, la situación es muy mala de conjunto económica de la mayoría de la población. Es muy mala. No va a alcanzar con alguna medida aislada para resolver el cuadro de el impacto que tiene un 122% interanual de inflación en materia de confiscación de los salarios. No hay precios en este país. ¿Por qué? Porque no quieren ir a abrir los libros de las empresas a ver cuánto cuesta producir los alimentos. No se pueden estar pagando los alimentos al precio que están y que aparte uno ya ni sabe, vas a un lugar, está un precio, vas al otro, está otro completamente diferente, no hay ninguna relación. Ahora, para poder ponerle un límite a los alimentos, no se resuelve con las devoluciones de IVA que llegan a un sector en ciertas condiciones. Hay que determinar cuál es el verdadero costo de la producción de los alimentos y de los servicios, por ejemplo, de la luz, etcétera.
Eso es lo que no se quiere hacer, porque no quieren abrir los libros, digamos, para verificar cuál es la magnitud de lo que se están quedando los productores de alimentos, que son además parte de los grandes exportadores. Despilfarro en nuestro país, yendo otra vez a cómo compensar. Mira, bastaría que se pongan un poquito rigurosos en qué se declara de lo que se importa y lo que se exporta. Te puedo asegurar que compensás el impuesto a las ganancias. Partamos de la base que en este país los que exportan declaran sobre una declaración jurada, o sea, siempre subdeclarado, y los que importan también, siempre sobrefacturado, bueno. ¿Qué te pareció, Romina, la cuestión que generó bastante polémica, esta cuestión del presupuesto 2024 y este pedido de Javier Milei, diputado nacional, candidato libertario, de que se posponga la presentación del presupuesto? Hoy se conoció que Sergio Massa lo va a presentar en tiempo y forma, pero recién se va a discutir después de las elecciones del 22 de octubre. ¿Qué sacás en limpio de toda esta polémica? Mira, lo primero, convengamos, el presupuesto en 2019 pasó lo mismo. El macrismo lo presentó y después nadie se sentó a discutir ningún presupuesto hasta que no se vio cómo iba a ser el resultado electoral. De hecho, el primer año el Frente de Todos gobernó sin presupuesto, prorrogando presupuesto anterior. O sea que no sería una novedad. Ahora, lo que no corresponde de ninguna manera es darle el espacio a Milei. Yo no entiendo, le siguen dando espacio como si tuviera razón en las cosas que dice. El tipo se presenta como si ya fuera el presidente. No, falta un montón. Y mientras tanto, un montón de gente se está dando cuenta de lo que significa, el voto a Milei. Y significa gente completamente fascista en el poder. Gente que, como su candidata a vicepresidente Villarruel, reivindica a los genocidas. Y esto no es solo un problema del pasado, esto es porque el programa de Milei, de quitar cualquier conquista, de privatizar la educación, la salud, todo lo que plantea, solo puede ser hecho sobre la base de una represión feroz. No hay otra. Por eso quieren a las Fuerzas Armadas reprimiendo internamente, con nueva autorización para poder intervenir en la represión interior. Es muy grave lo que significa. Mira, hoy en la Universidad de San Martín apareció un pasacalle que ya había aparecido en la Universidad de La Matanza, diciendo ya se les va a terminar y van a tener que pagar la universidad, Milei 2023. Bueno, espantoso, espantoso. ¿Por qué? Porque efectivamente solo van a salir ganando de semejante medida de privatizar y arancelar completamente la educación, el negociado de las universidades privadas, por supuesto, y nadie más. Porque el resto de la población va a quedar en una situación de acrecentar aún más la desigualdad, aún más las condiciones tremendas para que, por ejemplo, nuestra juventud se pueda abrir un curso en esta situación en la que le han dejado todos los que han gobernado Ahora estos últimos 40 años. ¿no? Porque los jóvenes en general han optado por Milei. No, en general no, un sector. Porque si no, la juventud es mucha y Milei tampoco sacó más que el 30% de los que fueron a votar, entonces, o menos, 29 y pico. Entonces, también un sector de la juventud ha votado a las distintas fuerzas, un sector votó a la izquierda. Hoy un sector que se está haciendo una gran movilización de la unidad piquetera, de centros de estudiantes, de sindicatos y demás, justamente enfrentando el ajuste, porque no enfrenta el ajuste de ahora, mal va a enfrentar a Milei y a la derecha. Hay una juventud que se está despertando, que estaba medio pasiva y que se está despertando, que están haciendo asambleas, que se están discutiendo, que están viendo el peligro que significa, están saliendo algunos de cierta parálisis que había. Y muchos de los que votaron están llegando a la conclusión de que no estuvo bien, porque pretender resolver los males de los que gobernaron, ¿no? Me refiero tanto al peronismo como a los radicales, al macrismo, que tienen toda la culpa de la situación en la que estamos, votando una versión empeorada de todos ellos, bueno, es un problema. Entonces, más de uno se está dando cuenta que es una versión empeorada de todos ellos y que la idea de que te vas a hacer el rebelde por derecha, como dice el título del libro de Pablo Stefanoni, es un problema doble, porque después no te la podés sacar tan fácil de encima. Entonces, me parece que
Un sector se está empezando a dar cuenta, bueno, veremos, yo creo que la elección está abierta, nosotros vamos firmes con el voto al Frente de Izquierda y a defender un programa de independencia política para intervenir contra el ajuste de hoy y también para enfrentar fuertemente a esta derecha fascista que pretende venir a gobernar Argentina. Romina, gracias por esta visita y por estas reflexiones. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Romina del Pla, diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores, diputada del Partido Obrero por la provincia de Buenos Aires. Pausa aquí en el análisis y para regresar y seguir hablando de esto, de lo que dejó la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la agenda que tiene para los próximos días la Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, este es el análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de Noticias Parlamentarias. Programa Empleo MIPYME es esta iniciativa que claramente desde el título está dedicada a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y bueno, el ministro de Economía, Sergio Massa, candidato presidencial por el oficialismo, presentó el plan Empleo PYME con el que se pretende generar, y esas son las palabras del ministro, un clima de confianza, pero sobre todo estímulo para el empleo formal. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. ¿Te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Aquí estamos, bienvenidos, bienvenidas, tercera edición. Fácil no ha sido nunca. Ustedes imagínense que cuando sancionamos la ley de talles hacía más de 10, 15 años que distintas ONGs, agrupaciones venían peleando por esta ley y lo que hicimos fue lograr subir un primer escalón. Lo importante es insistir y persistir en esto. Este proyecto que contempla estas licencias creo que es una deuda que tenemos como sociedad porque hay otros países que están mucho más avanzados y nosotros nos hemos quedado. Dentro de nuestra alianza, por supuesto, coincidimos en general con todo este proyecto porque sin duda que es algo que adeudamos, ¿no es cierto?, en muchos casos y para poder ampliar estas licencias en todos los casos donde realmente es necesario que así sea. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Hola, muy bienvenidos a un nuevo programa de Ecoagenda.
que ahora creemos que realmente estamos en condiciones de decir que recién ahora sentimos que en la agenda del sector público y privado está receptando realmente la preocupación por el cuidado del ambiente. Me cuesta creer en un activismo perfecto, la verdad, te soy sincera, es muy difícil acceder a eso. Yo soy una activista imperfecta porque el plástico sigue llegando a mi casa y muchas veces no sé cómo desechar algunos productos, así que son cosas que me siguen sucediendo, aún estando bastante informada sobre el tema. Ecoagenda, jueves 23 horas. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. Crear es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Hablamos de lo que dejó la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el proyecto de ley que elimina el impuesto a las ganancias en lo que tiene que ver con la cuarta categoría, la ratificación en definitiva también de las medidas que ha adoptado el ministro de Economía Sergio Massa, todo esto y también cómo va a seguir de aquí en adelante la campaña electoral. Lo vamos a charlar con nuestro invitado. Diputado Carlos Cantero, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. ¿Cómo ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Estar aquí con ustedes. Bueno, reunión hoy de Presupuesto y Hacienda. Prácticamente los legisladores se quedan en Buenos Aires porque el lunes 4 de la tarde tienen nueva reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y definir lo que es este proyecto de ganancias. Sí, así es. Creo que la gran mayoría de los legisladores, especialmente los que somos de las provincias, nos vamos a quedar este fin de semana porque tenemos que estar el lunes. Y hay también un llamado de sesión para el día martes, así que bueno, vamos a tener que estar al pie del cañón, como quien dice, en este tema de ganancias, que creo que es un tema muy importante para los trabajadores argentinos, porque ante el nivel de inflación que tenemos, los trabajadores que tenían, digamos, posibilidad de hacer horas extras, de tener algún tipo, digamos, de extra en su salario, por el nivel de inflación que tenemos, los pisos siempre quedaban bajos y terminaban comiéndose, digamos, esas diferencias que el trabajador podía hacer. Y bueno, esto es una medida muy importante, que además que yo entiendo que como que le ha dado nuevamente al gobierno la posibilidad de plantear la agenda política hacia adelante, no solamente la agenda económica, sino también la agenda política. Yo entiendo que nosotros veníamos un poco corriendo de atrás, contestando a lo que se nos venía proponiendo. Claro. Yo creo que el gobierno, desde Sergio Massa, ha tomado una actitud importante en esta posibilidad de marcar la agenda política hacia adelante y con estas medidas que naturalmente son tomadas con mucho agrado por parte del pueblo argentino, ¿no? Hoy en la comisión varios legisladores hablaban y señalaban que no es un tema nuevo, no es un planteo nuevo de eliminar la cuarta categoría de ganancias por parte de el hoy ministro Sergio Massa, más allá de que hoy sea candidato, porque ya estando en el Frente Renovador, como líder del Frente Renovador, ya lo planteaba. Usted viene de ahí, de estar acompañando a Massa. Es correcto, nosotros hace varios años que venimos acompañando a Massa en esta propuesta, digamos, de la eliminación
del impuesto a las ganancias, que nosotros siempre hemos dicho, digamos, el salario no es ganancia, el salario es remuneración, y bueno, esa era un poco la premisa con la que se proponía ya desde aquellos tiempos la eliminación de este impuesto, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Preguntarle por muchas también críticas que ha recibido la medida desde la oposición, sobre todo Juntos por el Cambio, que ya adelantó rechazo, de que esto está enmarcado en la campaña electoral, que es una medida oportunista del ministro y candidato Sergio Massa de plantearla en este momento. Bueno, esto no es nuevo, digamos. Los oficialismos siempre recibimos estas críticas en las épocas electorales. Sucedió cuando Macri era presidente. Sí. En los últimos meses, digamos, de su gestión y ante la posibilidad, digamos, de ir a pelear el balotaje, también se tomaron medidas que se criticaron como que eran oportunistas. Yo no sé si son oportunistas o no, yo creo que le sirven a la gente. Y en ese sentido yo creo que la gente lo va a tomar de esa forma, digamos, como que es un beneficio que hoy les viene bien a los argentinos y que además no solamente le pone un poco de orden, sino también le pone un poco de justicia a la cuestión impositiva que le afecta al bolsillo de los argentinos, ¿no? Diputado, hablando sobre el tema de ganancias, hay algo que no me termina de cerrar. Sí. Ganancias es un impuesto coparticipable, ¿no? Sí. Bien. Si es un impuesto coparticipable y se está eliminando el impuesto a la cuarta categoría, ergo, las provincias van a recibir menos plata. De momento, ese es uno de los planteos que se hizo, pero el gobierno está, desde el Ministerio de Economía justamente se están tomando la medida de sustituir, digamos, esos fondos que no recibiría, digamos, el Estado y no podría coparticipar a través de otro impuesto que tiene que ver justamente con las manufacturas que provienen del extranjero, o sea que se aplicaría un impuesto a las importaciones y con eso se estaría compensando, digamos, lo que se pierde de impuesto a las ganancias que no pagarían los trabajadores. ¿Usted dice que se coparticiparía el impuesto país? Yo no tengo claro todavía si se va a hacer ahora, así. pero ustedes igual, o sea, la pregunta es la siguiente, ¿no? Yendo un poco a la historia y comparar lo que pasó. Sí. Hubo una preocupación muy fuerte y legítima de los gobernadores en el 2019 porque iban a perder recursos coparticipables con el tema del IVA y de ganancias que había anunciado Macri. Macri pretendía justamente bajar el impuesto a las ganancias y bajar unos puntos del IVA para la canasta básica. Hubo 15 gobernadores del peronismo que fueron a la justicia porque iban a recibir menos plata y la Corte les dio la razón. Entonces yo digo, si estamos más o menos en la misma, digamos, y no hay hasta ahora plasmado en un proyecto, en una propuesta explícita de que ustedes van a tener esa compensación, ¿ustedes le van a dar el cheque en blanco a Massa, digamos, a sabiendas de que le puede compensar de alguna manera? Yo no creo que sea un cheque en blanco. Yo entiendo que si el ministro ha tomado, digamos, esta medida, no ha sido una medida inconsulta. Yo creo que ha habido... ¿A ustedes lo consultaron a los gobernadores o a los mandatarios o a los legisladores o a los jefes de bloque o alguna consulta? Particularmente yo no he participado en ninguna consulta de ese tipo, pero entiendo que estas cosas no se hacen así tan traídas de los pelos. Me imagino que hace muy pocos días estuvimos en Tucumán en una reunión, estuvieron todos los gobernadores del norte y seguramente alguna consulta habrá habido. Y alguna promesa además debe haber habido. Yo no creo que se haga una cosa de estas sin consultar y sin tener, digamos, por parte de los gobernadores algún tipo de certeza de que se lo va a compensar de alguna manera. Hay que ver también de qué manera y cuál es en definitiva también el proyecto que finalmente ingrese de presupuesto 2024, que posiblemente ahí también estén parte de estas discusiones que tiene que dar el Congreso sobre, bueno, las sumas y las restas que van a tener las provincias en lo que tiene que ver con los fondos coparticipables. Sí, siempre esa es una pelea brava, digamos, ¿no? No solamente de las provincias más chicas, sino también de las provincias más grandes, que son las que más aportan generalmente a lo que después se distribuye. Claro. Pero hay una situación, digamos, con eso. Nosotros muchas veces, desde el interior,
vemos como tenemos un país que no tiene un crecimiento proporcionado, digamos, entre lo que sucede en el norte, lo que sucede en el sur y lo que sucede en el centro. Por sus distintas economías, por sus distintas posibilidades. Bueno, y si queremos tener un país que crezca de una forma más armónica, seguramente de algún lado tienen que salir los recursos. Eso en otras épocas se intentó hacer. Hay provincias que reciben más de lo que le aportan justamente, y el sistema de este sistema, digamos, de la coparticipación tenía que ver con eso en su momento, digamos, de que desde el Estado Nacional, desde la centralidad, se pudiera apoyar de mayor manera a aquellas provincias que tuvieran mayores necesidades de poder ir generando algún tipo de crecimiento un poco más armónico con el resto del país. Afortunadamente nosotros en los últimos años hemos tenido la fortuna de que han aparecido algunos recursos importantes en el norte, que yo creo que eso nos van a dar algunas posibilidades distintas de las que teníamos hasta ahora, donde nuestras producciones eran solamente agrícolas y bastante primarias. Pero bueno, seguramente hay que encontrar la forma de que cada uno reciba de la forma más armoniosamente posible lo que necesita, y generalmente la distribución de los fondos impositivos y de los fondos coparticipables siempre es una dura disputa, digamos, cuando llega el momento de resolver eso, ¿no? El diputado decía que este tema, sobre todo los anuncios esta semana, le hicieron al gobierno recuperar la agenda, al oficialismo recuperar la agenda. ¿En qué lo notó? ¿En qué lo vio? Usted viene de una provincia que la elección presidencial la ganó Milei, ¿no? Mi provincia fue un caso bastante particular. Porque si nosotros hacemos los números de la elección, hace 60 días hemos tenido elecciones provinciales y el oficialismo en la provincia, que es un gobierno radical, ganó por casi el 50% de los votos emitidos, digamos, que no son el 50% del total, digamos, de los electores que podían elegir en esa elección. Y en esta elección en particular, el oficialismo quedó segundo y el peronismo quedó tercero a 1.200 votos del oficialismo, prácticamente nada, es un empate técnico. O sea que nosotros entendemos que en la provincia el gran perdedor y el gran castigado, digamos, de esta elección fue Gerardo Morales, el gobernador de la provincia, que perdió muchísimos votos, y también la izquierda, que después de haber venido cosechando, digamos, todo el voto bronca y este voto enojo de la sociedad argentina en las últimas elecciones, en esta elección los ha perdido de la mano de Milei y volvieron al histórico 9-10% que siempre han tenido en la provincia, ¿no? Claro, un hecho y una lectura particular, ¿no? Porque en definitiva Gerardo Morales era el candidato a vicepresidente o precandidato, estaba ahí en las boletas, precandidato a vicepresidente de la Nación de Horacio Rodríguez Larreta. Sí, sí, correcto. Bueno, yo creo que en mi provincia ha habido un castigo por partida doble, digamos, ¿no? ¿Por qué razón? Mucha gente entendió que después de estas elecciones donde se convalidó la reforma de la Constitución provincial, donde muchos sectores se sintieron afectados, digamos, y donde no se realizó la elección provincial para reformar la Constitución, solamente con el apoyo del oficialismo. La Convención Constituyente se constituyó con los votos del oficialismo más los votos del Partido Justicialista en su momento, y el resultado de esa reforma constitucional enojó mucho a los jujeños. Y en esta elección particularmente, yo entiendo que mucha gente en Jujuy lo ha castigado al gobierno, al oficialismo, y también lo ha castigado al Partido Justicialista por las actitudes que han tenido en esta reforma constitucional. Entiendo que esta situación se va a modificar en esta elección nacional, donde realmente se va a competir por algo más en serio, digamos, las PASO, al margen de servir para elegir quiénes van a ser los candidatos en cada territorio y quiénes van a ser los candidatos de las fórmulas nacionales, realmente no estamos eligiendo todavía al presidente. O sea que yo creo que va a haber modificaciones en nuestra nueva elección. Así, ¿usted qué imagina que puede llegar a pasar, digamos, desde las primarias
que hemos tenido un país prácticamente pintado de violeta, ¿no? ¿Qué estima, por qué razón cree que puede modificarse el ánimo del votante desde las PASO a las generales? Bueno, primero porque hay un trabajo que tiene que ver con la reacción, digamos, de la militancia y de la dirigencia de la política de los otros espacios. El peronismo ha salido en su conjunto en todo el país a trabajar. Y históricamente no somos una estructura pequeña y siempre hemos demostrado, digamos, esa capacidad de reacción que históricamente hemos tenido. Y además también mucha gente que votó con este enojo que yo decía, hoy mira más finamente, digamos, las propuestas del candidato libertario. Y además no solamente del candidato libertario, también las propuestas de su candidata a vicepresidenta, que en muchos casos... De Victoria Villarruel. Exactamente, que en muchos casos asustan más que las propuestas del candidato libertario. Entonces yo creo que mucha gente hoy, muchos jóvenes particularmente que le han votado, hoy empiezan a ver, digamos, que peligran algunos derechos que tienen, que peligran algunas posibilidades. En mi provincia, por ejemplo, la Universidad Nacional de Jujuy es la casa, digamos, de altos estudios más importante que tiene la provincia. Asisten más de 40.000 alumnos y todo es educación gratuita y pública. Y es una universidad de excelencia. Entonces, muchos jóvenes han empezado a ver que existe la posibilidad de que pierdan esa posibilidad de educarse y de tener un mejor futuro, digamos, a través de la educación. Por ejemplo, no hablemos de lo que tienen que ver con los planes sociales, lo que tienen que ver con la asignación universal por hijo y tantas otras, digamos, propuestas que la verdad que son para pensarlas seriamente si uno viene desde un origen humilde y desde un lugar donde su única posibilidad, digamos, de ascenso social y de mejorar en la vida es a través de la educación. Diputado, hoy se conoció una historia de un joven argentino que murió en Bolivia. Y se ha hablado alguna vez en este Congreso el tema de la reciprocidad en la atención sanitaria en las provincias limítrofes, sobre todo. Correcto. Que sea ¿qué pasa con los argentinos que cruzan los países limítrofes y no reciben el mismo trato sanitario que tenemos aquí, que la salud es pública? ¿Es un tema que se habla en Jujuy? Se habló en su momento, no es muy frecuente que suceda. Ajá. Sucedió en alguna oportunidad y realmente... Bueno, la salud de los países limítrofes de Argentina no tiene nada que ver con la salud pública nuestra. Uno en Paraguay, en Bolivia, particularmente en Chile mismo, digamos, llega a tener algún percance de salud un poquito grave, no hablemos, digamos, de una situación coronaria, una cuestión, hablemos de una fractura, hablemos de una cuestión, y todo eso se paga en efectivo y se paga en la moneda del país o se paga en dólares. Sin embargo, en Argentina, muchos ciudadanos de los países limítrofes no solamente vienen a tener familia a los hospitales de nuestras ciudades de frontera, sino que además muchos de ellos reciben, digamos, atención médica compleja en los hospitales más importantes de la provincia. Y eso siempre ha sido así. La Argentina siempre ha tenido, digamos, esa relación, digamos, de hermandad con los pueblos vecinos, aunque muchas veces sucedió que no tenemos el mismo trato, digamos. Esto no... Yo soy una persona que he vivido toda mi vida en lugares cercanos a la frontera, digamos. Nosotros históricamente tenemos una relación de hermandad con los pueblos que nos rodean. Con Bolivia ha sido parte del territorio nacional, en otras épocas han sido parte de lo que fue la construcción de nuestra independencia como país. Con el Paraguay pasan cosas parecidas, digamos. Entonces nosotros por ahí no tenemos una situación de xenofobia en la tan frontera fuerte. No se vive igual que en el debate público, dice, como sucede a en las nivel grandes nacional. ciudades, digamos. Hoy, qué sé yo, yo veo más xenofobia en Buenos Aires de la que vemos nosotros en Jujuy, que estamos mucho más cerca, digamos. Claro. Me quedo con algo que señaló antes respecto a que, bueno, la ciudadanía empieza a mirar un poquito más de cerca cada una de las propuestas y lo interesante que va a venir
en el medio de esta campaña electoral los debates presidenciales. Correcto. ¿No? Que al final que se aprobaron por ley de este Congreso Nacional, la obligatoriedad que tienen los candidatos de debatir y de marcar sus propuestas. ¿Pueden clarificar, puede ser, digamos, una bisagra en lo que es este tramo final de la campaña electoral? Yo creo que sí. Sergio Massa es un hombre que tiene una capacidad, digamos, de poder expresar sus ideas y de poder plantearlas de una forma muy concreta y además creo que es un hombre que tiene, digamos, una forma de ser que genera confianza y que genera alguna tranquilidad, digamos, que detrás de él como dirigente político, como funcionario público, hay toda una historia que tiene que ver con su paso por la administración del Estado, por la Intendencia de Tigre, y hay una experiencia en la función y en la política. Y yo he visto, por ejemplo, en las actitudes del candidato libertario, por ejemplo, ofuscación, enojo, una incapacidad, digamos, hasta emocional, cuando alguien le replica o cuando alguien dice algo que no le gusta o cuando alguien lo pone en algún aprieto, digamos, que son cosas normales entre los que estamos en política. Algunas veces tenemos que debatir o tenemos que conversar desde nuestros puntos de vista, ¿no? O sea que yo creo que ahí se puede marcar una diferencia de quién es uno y quién es otro. Y yo creo que los argentinos hoy estamos buscando, digamos, alguien que nos represente y nos conduzca, que tenga esa sobriedad, digamos, esa experiencia y esa capacidad de poder ser, digamos, el piloto de tormentas que necesitamos hacia adelante, ¿no? Y yo creo que eso la gente lo mira, lo analiza. Este tema de la primaria, yo entiendo que mucha gente lo tomó como una rabieta de esa que decimos, nos sacamos la bronca, bueno, ahora ya nos pasó, y de enojo vamos a pensar más seriamente. Mi madre, que era una persona muy inteligente, siempre me decía, nunca tomes decisiones cuando estás enojado, porque seguro que vas a meter la pata. Y yo creo que eso es lo que le está pasando a todo argentino. De enojo ya pasó y yo creo que ahora vamos a empezar a tomar decisiones con un poco más de criterio y de inteligencia. El diputado está hace muy poquito, ¿no? En la Cámara de Diputados. Sí, soy bastante nuevito. ¿En qué temas vio ya interés particular? ¿Por presentar proyectos, por involucrarse en los debates? ¿Qué vio que está pasando en la Cámara de Diputados? Tuve oportunidad de participar hasta ahora en un par de comisiones, de las que yo estoy en 7 comisiones, ¿sí?, que son las que heredé, digamos, del diputado que me antecedió. Y estoy empezando a participar en alguna de ellas. Ayer justamente estuve en una que preside justamente, ¿cómo se llama? Martín Tetaz, que tiene que ver, digamos, con el ordenamiento de todo lo que tiene que ver con las cuestiones impositivas, y las cuestiones que tienen que ver, digamos, la reforma tributaria. Sí, sí, pero más que nada fue una disertación de 3 especialistas que vinieron a hablar sobre el tema. Me pareció realmente una cosa muy interesante, porque es cierto que tenemos en Argentina inmensa cantidad de impuestos, tenemos un desorden, digamos, en lo que tiene que ver con la cuestión impositiva, y muchas veces a los que venimos, digamos, de la actividad privada, cada vez se hace más complicado poder cumplir con nuestras obligaciones impositivas, y sin contar no solamente las nacionales, sino las que tenemos también en las provincias, ¿no? Bueno, cosas que uno trata de participar lo más posible en estas épocas, que no son fáciles tampoco, digamos, porque estamos un poco en el trabajo legislativo y un poco en el trabajo de campaña electoral, porque prácticamente estamos ya en la campaña. Y como decía el otro día, digamos, me hubiera gustado tener un poco más de tiempo para poder ocuparme de algunas cosas que realmente me interesan mucho. Me interesa mucho el tema de la vivienda de los argentinos. Yo tuve, en una época que fui funcionario, cuando era muy joven, yo estuve 10 años en el Instituto de la Vivienda de la provincia de Salta. Mi padre fue funcionario del Banco Hipotecario, digamos, yo tengo como una historia, digamos, con el tema de la vivienda, y además veo
la forma como se ha intentado resolver y realmente yo creo que es algo que tenemos pendiente, digamos, la política. Bueno, está el tema de alquileres dando vuelta, ¿no? Que ahora va a volver a diputados. Todo indicaría que volvería. La semana que viene el Senado va a tratar un proyecto que modifica la media sanción de diputados. Y bueno, habrá que ver cuál es la reacción de la Cámara originaria, ¿no? Que es la Cámara Baja, justamente. Sí, sí, claro. ¿Usted lo estuvo siguiendo al debate en el Senado? Yo el debate del Senado no lo vi. Estuve ese día justamente, fue mi primera sesión, digamos, cuando se trató la ley de alquileres. Claro. Pero conozco bastante el tema porque soy propietario, tengo un par de propiedades en alquiler, alquilo en otros lados porque tengo hijos estudiando en otras provincias. O sea que conozco desde todas las vertientes, digamos, el problema de los argentinos con los alquileres. Y además, bueno, entiendo cuál es la situación de una ciudad como Buenos Aires o de las ciudades más grandes donde el tema del alquiler, de las distancias, de una serie de cosas, son por ahí distintas a lo que sucede en nuestras provincias, que son ciudades más chicas y donde nosotros estamos acostumbrados a vivir de otra forma, ¿no? Claro. Muchas veces yo le digo a mis comprovincianos, una manzana de la ciudad de Buenos Aires, del centro de Buenos Aires, es como un barrio completo de los nuestros. Claro. Y si acá hay, qué sé yo, 40 edificios en la misma manzana, si nosotros vemos la cantidad de gente que vive en ese lugar, es como un barrio de esos de casas bajas o de 2 plantas que tenemos nosotros en nuestras provincias. Pero está el problema habitacional, no solo de los alquileres, sino de la construcción de vivienda, de los créditos para las viviendas, en todos los niveles, a nivel nacional y a nivel provincial. Sí, sí, el tema de la vivienda social, le dicen, pero digamos, el tema de la vivienda, acá hay una situación de cómo arranca un argentino normal, una pareja normal para tener una vivienda, para poder vivir dignamente con sus hijos y poder generar, digamos, un proyecto familiar hacia adelante. Yo recuerdo, mi padre fue funcionario del banco hipotecario y estoy hablando de la década del 60. Cuando todavía el FONAVI no pertenecía a los institutos de las viviendas provinciales, sino que lo administraba el banco hipotecario. Yo me acuerdo que en aquella época usted compraba un lote y el banco hipotecario le daba el crédito para que usted construya. Y después que usted cancelaba ese crédito, le daba otro crédito para que usted amplíe, porque entendía que su familia iba creciendo y usted tenía una posibilidad crediticia de ir haciendo. Claro. Y había un círculo. Claro, había un círculo que era virtuoso, claro. Con el tiempo, yo por ejemplo he visto a través de mi paso por el Instituto de la Vivienda, cuando cayó en manos de las provincias el FONAVI, primero hay un problema de falta de uniformidad en los proyectos que se hacen. Entonces nosotros en Salta, por ejemplo, en aquella época hacíamos unas casas hermosas, bellísimas, con todos los servicios, y en la misma época y con la misma plata, en otras provincias eran una casa que eran invivibles. Es decir, porque los techos no se adecuaban a las temperaturas de la zona, porque los materiales como se construían no eran adecuados. Bueno, todo un manejo muy distinto de una provincia a otra. Y después el tema de cómo se calificaba, digamos, a las parejas para tener la posibilidad de tener una casa o no. Entonces, por ejemplo, de lo que antiguamente se hacía, donde usted tenía su terreno y le prestaban para que usted construyera, el Instituto de la Vivienda tiene un sistema que si usted tiene un terreno ya no tiene posibilidades de ser acreedor a una casa. Claro. O sea, usted no tiene que tener nada. Tiene que vivir con los suegros, tiene que tener 7 hijos, tiene que ganar $1 millón. Y dice, ¿y cómo hago yo para poder encuadrarme dentro de todos estos requisitos? Que muchos de ellos son bastante absurdos. O sea que hay muchas cosas para ver en el tema de cómo se maneja el tema de la vivienda. Pero que es una necesidad inmensa. Nosotros en una época, a través de las cooperativas y muchas cosas que se hicieron, se construyeron muchas viviendas. Después, por la forma como se administró, no terminó del todo bien, digamos, lo que se hacía a través de las organizaciones sociales y todas esas cosas. Pero muchas viviendas se hicieron y mucha gente encontró solución, digamos, a su problema. Claro. Entonces, hay mucho para ver, hay mucho para hacer en ese tema, porque realmente es una de las mayores necesidades que tienen los argentinos. El martes, por lo que nos decía, el martes va a ser, en caso de sesionar, la primera sesión en la cual usted va
no solo a discutir un proyecto que ya también lo viene discutiendo en la comisión. Exacto. Va a ser prácticamente su debut ahí. Así es. ¿No? Sí, bueno, seguramente va a ser una cosa muy emocionante. ¿Va a pedir la palabra? ¿Va a hablar en el recinto? Sí, voy a intentar, la verdad. Nunca he sido yo muy temeroso de estas cosas y siempre, siempre he sido de hablar y de participar, ya desde muy chico. Por supuesto, mis compañeros, digamos, de la Cámara, hay algunos pesos pesados muy importantes. ¿Cómo lo recibieron en el bloque? La verdad que me recibieron muy bien, con mucho afecto, digamos. Nosotros, en la política, el Congreso de la Nación, digamos que es como lo más alto del podio de la política nacional, digamos. Aquí están los hombres y mujeres que representan desde todas las provincias de Argentina a la crema y nata de la política. Porque además, todos los que estamos sentados aquí hemos sido electos de una forma o de otra. Y para ser electo uno tiene que hacer alguna cosa en su provincia, porque si no, no llega. Así es. Entonces, primero que nada, todos los que estamos aquí somos militantes de la política. Todos hemos pasado, digamos, por las asambleas universitarias, hemos pasado por los discursos de campaña, hemos pasado por muchas cosas para estar aquí. Claro. Bueno, yo trataré de estar a la altura de las circunstancias y de poder debutar, digamos, de una forma feliz. Claro. ¿Alguna pregunta más? No. No, bueno, Carlos, agradecerle que nos haya visitado, que nuevamente se haya prestado a dialogar con nosotros y esperar ese debut del martes. Mientras tanto, le espera otra reunión de comisión el día lunes con el presupuesto que tiene que ver con el tema de ganancias, el presupuesto que está entrando, pero que entra mañana, pero que seguramente se discutirá después de lo que va a ser las elecciones. Algo que pidió Milei. ¿Qué le pareció eso que le pidió Milei a Massa? No me parece irrazonable, digamos. Que se resuelva sabiendo quién va a ser el próximo presidente, de tal manera de que... porque después, el presupuesto es como que lo obliga, digamos, al próximo presidente a tener, digamos, una caja, digamos, donde se tiene que mover. Y muchas veces esa caja después obliga a tener que hacer parches, retoques, cosas. No me parece tan mal. Yo quisiera ver, digamos, cuál es el presupuesto que presentan, que se va a discutir, y después, bueno, ver cómo se va a manejar este tema. Claro. La verdad que yo no estoy en los zapatos de Sergio Massa, digamos, y por ahí no quisiera estar tampoco en esta oportunidad. Pero bueno, creo que hay inteligencia y hay capacidad como para resolver, digamos, esto. Me parece que si deciden que sea así, seguramente estará bien resuelto. Carlos, gracias por visitarnos. Ha sido un placer estar con ustedes, muchas gracias. Gracias. Carlos Cantero, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Jujuy. Hace poquitas semanas que es diputado nacional, que reemplazó al fallecido diputado Ferreira y que además estamos también hablando de lo que es no solo la campaña electoral, sino también la discusión que está dando este Congreso Nacional, que está dando esta Cámara de Diputados respecto al proyecto de ley de modificación del impuesto a las ganancias o de eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que es uno de los temas, hoy por hoy, uno de los temas centrales para el oficialismo, tan central es este tema que postergó el juicio político a la Corte. Recuerden eso. Hace un tiempo se discutía para el oficialismo, era solo discutir juicio político a la Corte. Ya nos olvidamos, sí, es verdad. Ahora hay otra agenda. Y la semana que viene vamos a tener... Es la agenda electoral, legislativa. Lunes y martes no? vamos a tener... ocupados. Ocupados, sí, con muchas Una reuniones. de esas regresa el jueves de la semana que viene. También puede ser, pero ya más devaluado, me parece. Porque estos temas me parece como que están superándolo, prioridad, ¿no? Sí, que tienen un mayor impacto Era en la bastante
predecible o acertado que tuviera prioridad algún tema económico en el contexto actual. Claro. Totalmente. Y además hoy se hablaba, ¿no?, que se avanzó con dictámenes en lo que tiene que ver con proyectos para fomentar la industria del calzado, con proyectos que tienen que ver con la creación o beneficios para la creación de empleos en las pymes, principalmente pensando en el empleo joven o primer empleo, y este proyecto que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, ¿no? Me parece son temas centrales. Es verdad que están en el medio de una campaña electoral y que pueden interpretarse como medidas electorales. No, pero más allá de que esto haya sido impulsado con ese fin, que lo dice la oposición, también la oposición utiliza esta agenda para su propio molino, Claro, digamos, para obvio. llevar agua a su propio molino. Efectivamente, la oposición va a aprovechar el recinto, va a aprovechar la Comisión de Presupuesto para, por ejemplo, lo que pasó hoy, enrostrarle al oficialismo la inflación, Claro. etcétera, etcétera. Sí. Digo, acá hay un uso mutuo de la agenda electoral en los temas que se tratan en el Parlamento. Un tema me parece interesante que hay que ver cómo se va confirmando, pero la sesión del martes no sería únicamente lo que tiene que ver con digamos, lo referido a Ganancias. a ganancias. No. Que habría otros temas. Exactamente. Y se va a hablar este fin de semana, se va a hablar en estos próximos días que quedan, y va a tantear el oficialismo hasta dónde puede colar temas en una sesión, ¿no? Pero venía con varios dictámenes en los que quería sumar a una sesión el oficialismo, y va a estar cerrando la letra fina de la convocatoria. Bueno, nos vamos a ir a nuestro móvil porque nos está llamando Sofi Raimundes, para que está en este Parlamento Nacional con novedades. Sofi, buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y saludo también a los compañeros y las compañeras que están trabajando en vivo desde el piso. Nosotros seguimos recorriendo las diferentes oficinas, los diferentes espacios que tiene el Palacio Legislativo y también el anexo. Y estamos acá trabajando desde muy temprano porque a las 13 horas, a la 1 del mediodía, mientras se seguía desarrollando la Comisión de Presupuesto y Hacienda por Ganancias, comenzó también a desarrollarse este conversatorio, esta exposición y también una formación en cambio climático en el Salón de Conferencias Delia Parodi, que es el espacio edilicio más grande del Parlamento, que está a mis espaldas, con una convocatoria muy importante. Vinieron representantes del Ministerio de Desarrollo de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, y también fue un evento organizado por la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara, porque justamente vinieron a exponer la ENACE, la Estrategia Nacional de Empoderamiento Climático, ¿no? Para hablar de cuáles son las principales preocupaciones de la población argentina, pero también para tener un panorama internacional de lo que está sucediendo con el cambio climático, que, bueno, lo que dicen algunos, y quizás es una de las frases más resonantes de siempre que hablamos de cambio climático, es que el futuro llegó hace rato porque estamos transitando en estos momentos el cambio climático. Somos protagonistas, estamos viviendo en nuestra cotidianidad las consecuencias del cambio climático, y por eso en estos 3 módulos que expusieron en la jornada del día de hoy, el horario de finalización va a ser en algunos minutos nada más, a las 18 horas, hablaron sobre qué es el ENACE, cuál es la Estrategia Nacional del Empoderamiento Climático, cuáles son las principales preocupaciones de la población argentina. Algunos porcentajes importantes para comentarles hablan sobre las preocupaciones respecto al futuro, pero también al presente, porque el 70% de los encuestados en este sondeo indicaron que no solo están preocupados por el cambio climático, que ya el 60% había dicho que sí, sino que el 70% cree que el cambio climático podría afectar a su vida y fundamentalmente a su salud. Por eso se habló de las preocupaciones de la gente, de qué tan importante es este tópico para, bueno, obviamente los partidos políticos, para la cotidianidad de las personas, y cuáles son las medidas que se toman y que se tienen en cuenta a la hora de gestionar con políticas gubernamentales. Y también se habló de una de las cuestiones fundamentales que sucedieron en nuestro país, que fue la sequía, ¿no? También las nevadas tardías en las zonas cordilleranas, la falta de agua en algunos
no solo en nuestro país, sino en algunas regiones del mundo, que ya comienza a ser un problema de Estado, ¿no? Comienza a ser un tema muy importante que antes quizás ni siquiera estaba en agenda, y también la gestión de residuos, ¿no? Cómo con las acciones cotidianas podemos contribuir a mermar la contaminación y, bueno, en definitiva, a tratar de frenar o a tratar de contrarrestar el cambio climático. Fueron entonces aproximadamente 5 horas de diferentes expositores, pero recién en el Salón de Conferencias de Elia Parodi se juntaron en diferentes grupos para charlar, para dialogar, pero fundamentalmente para compartir perspectivas sobre estos resultados del ENACE, de este manual del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Y, bueno, fundamentalmente lo más importante es que se da dentro de nuestra casa parlamentaria, dentro de nuestro ámbito legislativo, porque también abordaron cuáles son las leyes vigentes y cuáles son las que faltan, o sea, las que ya están vigentes pero que no se cumplen, y las que faltan todavía legislar para, bueno, tratar de contemplar estas faltas que se viene hablando hace mucho de cambio climático, pero que ya, bueno, estamos viviendo las consecuencias. Sofi, es interesante lo que vos estás señalando y es interesante visibilizar estas reuniones que están en este ámbito del Parlamento Nacional, que tienen que ver con la agenda del Congreso y que tienen que ver con estas conclusiones, que en las conclusiones en algunos casos van a ser discutir nuevas leyes respecto a este gran tema, que es un tema mundial, porque los líderes del mundo, los líderes parlamentarios y los referentes parlamentarios del mundo en los últimos años se dieron cuenta que se venía un cambio climático y que estaba llegando el cambio climático a este mundo. Algo que parecía muy lejano, que allá y hace años cuando se hacían las cumbres de medio ambiente, bueno, no pasaban más allá de algunas declaraciones y de escuchar y muy poco a aquellos que avisoraban las consecuencias que iba a generar el cambio climático y el cambio en la necesidad de, bueno, modificar muchas de las conductas que el hombre tiene como para maltratar al medio ambiente. Sí, exactamente, y quizás no es tan alentador decirlo, pero la realidad es que las consecuencias son irreversibles. Lo que se trata para legislar estos temas es que no siga avanzando el cambio climático, que podamos contrarrestar lo que ya se dañó, digamos, lo que ya no tiene vuelta atrás, pero fundamentalmente, más allá de las acciones cotidianas que siempre hacemos hincapié en esto y que obviamente es muy importante, se trata en estos ámbitos políticos tan importantes, porque las cuestiones más contaminantes, digamos, las actividades más contaminantes se dan por parte de las empresas, ¿no? Por parte de las multinacionales o de los organismos transnacionales que, bueno, debido a la actividad que realizan son los que más contaminan y los que más dañan el medio ambiente. Si bien es cierto que en nuestras acciones cotidianas podemos contrarrestar o podemos contribuir en parte a contrarrestar la contaminación, es importantísimo y también necesario que existan políticos, ¿no? Funcionarios que nosotros mismos elegimos, que legislen en favor no solo del medio ambiente, sino de la vida de todos y cada uno de los argentinos y de las personas en general, porque este es un problema mundial y las consecuencias se dan más allá de las fronteras, ¿no? La sequía afectó a la República Argentina, pero también a nuestros países vecinos, a nuestros países limítrofes, incluso con las olas de calor importantísimas que se han vivido en Europa, ¿no? Y con los desastres naturales que también se siguen dando en diferentes partes del mundo, con los deshielos también y con la pérdida de flora y fauna por causa de los deshielos, del aumento de las temperaturas del mar, del aire también y de la deforestación, ¿no? También se habló en otro de los temas de los incendios, que, bueno, algunos incendios siguen vigentes en diferentes partes del mundo. Tuvimos, sin ir más lejos, el año pasado uno muy importante, varios importantes en nuestro país, y esto ha generado consecuencias muy, muy importantes en el ambiente, ¿no? No solo de nuestro país, sino también de la región, y esto tiene consecuencias, como decíamos, en cadena. En los animales, en las plantas y después, fundamentalmente, en lo que consumimos, en lo que comemos y en lo que tomamos. Por eso la importancia de este espacio de formación y también de diálogo, que tiene que ver con lo que hemos cubierto días anteriores del Parlamento Sostenible, ¿no? Que también estuvieron presentes funcionarios del Parlamento Europeo y de Parlaméricas y hablaron de cuáles son las leyes que están vigentes en otros países para, bueno, contrarrestar este cambio climático, incorporar cada vez más energías renovables. Hablamos de los
en ese momento se habló de los paneles solares, de los campos eólicos, de la energía también marítima y bueno, de cada vez más y más innovaciones que están puestas, innovaciones tecnológicas puestas al servicio de la comunidad para cuidar el ambiente en el que vivimos todos. Sofi, gracias por este informe. A ustedes, aquí seguimos trabajando, en minutos nada más va a finalizar entonces este nuevo espacio del ENACE. Muy bien, y vamos a estar atentos. Gracias. Ahí estaba Sofi Raimundes con nuestro móvil en la puerta del Salón Delia Parodi del edificio del Parlamento Nacional, edificio de la Cámara de Diputados de la Nación. Cambiamos de tema, hablamos de Todo Cultura porque en el programa que conduce Amanda Almat, que se emite todos los miércoles a las 23 horas, hablaron sobre el Día del Bibliotecario y una actividad que tuvo la Biblioteca del Congreso de la Nación. Siempre celebramos el 13 de septiembre desde siempre. En distintos... 1830 más o menos. De 1942 fue cuando es verdad. Y siempre tratamos de celebrarlo. Hay años que se ha hecho en la sede y hace un par de años que lo venimos haciendo acá en la Biblioteca del Congreso. También se celebra en la Biblioteca Nacional y bueno, cada una de sus bibliotecas también lo celebra. Hay mucho mito alrededor de las bibliotecas, de los bibliotecarios y todo lo demás, ¿no? Entonces es muy importante entender realmente qué es lo que hace, En realidad el bibliotecario es un gestor de información. Esto quiere decir que está en el medio entre quien necesita una información y quien la tiene. Ejemplo, recién el señor que se acaba de ir, Raúl, seguramente necesita un tipo de información que es diferente al que necesitas vos o al que necesita un Carlos Selva. Un diputado nacional. Un diputado nacional. Entonces, depende del tipo de biblioteca, el tipo de material que tiene y el bibliotecario lo que hace esto. Un músico necesita partituras. Un artista plástico, historia del arte o técnicas, por ejemplo. O técnicas o no sé, referentes. Exacto, referencias históricas. Y no solo eso, sino que capaz que lo que necesita es la guía de museos de la ciudad para saber dónde presentarse. O, por ejemplo, necesita la información de cómo presentarse al Fondo Nacional de las Artes para presentarse a concurso y convocatoria. O saber, por ejemplo, todas las líneas de subvenciones que hay para el arte a nivel nacional e internacional. Lo que sí sabemos es cómo encontrarla. O sea, nosotros estudiamos para saber ese tipo de cosas. Wow. Y aparte, como va variando, porque la información, obviamente, de 10 años a esta parte, te imaginarás que cambió en sus formatos y en su forma, qué sé yo. Por eso, hoy Alejandro Santa de lo que hablaba era que el bibliotecario todo el tiempo está mutando. Entonces, ahora, inteligencia artificial, por decirte algo. Bueno, hay 250 aplicaciones, literalmente 250. No podés aprender 250, pero sí la biblioteca es el centro de experimentación de eso, porque te va a ayudar en determinadas cosas. Bueno, ahí estaba Amanda Alma, Todo Cultura, los debates, las invitadas y las discusiones que se dan todos los miércoles a las 23 horas por aquí por Diputados Televisión. Bueno, a ver, tenemos agenda, ¿no? Tenemos agenda para la semana que viene. ¿Ya está publicada la agenda? No, ya tenemos en principio lo que vamos señalando. Bueno, claro, ya tenemos... ¿No? Tenemos agenda para el lunes. El lunes 4 de la tarde, anunciada esta tarde por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller. Se vuelven a juntar con tema ganancias para sacar dictamen. Sí. Ya anticipó y hemos escuchado y ya está publicada en la agenda oficial de actividades de la semana que viene, lunes 18 a las 4 horas, reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda. También hay una que ya estaba pautada de antemano para el día miércoles, una segunda jornada de la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias que continúa con el análisis del sistema tributario argentino. Que es la que encabeza José Cretaz, Martín Tetaz. Presupuesto mañana está ingresando, en principio, pero lo que sería es el trámite administrativo, también en principio. También en principio, hoy se conocieron declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, confirmando que efectivamente el presupuesto entra en tiempo y forma, es decir, tal como lo establece la Ley de Administración Financiera. Y es aquí un poco la polémica que se armó con el pedido de Javier Milei, claro, ¿no? Javier Milei pidiendo que se postergue la presentación del presupuesto. Eso va en contra de la Ley de Administración Financiera que establece
una fecha, que es el 15 de septiembre, como plazo máximo para presentar esta iniciativa. Y que Mario Negri se lo recordó. Exactamente, Mario Negri y Juntos por el Cambio en general, y también los demás bloques opositores. Es decir, que ahí medio quedó en offside Javier Milei. Pero, a ver, lo que hizo Sergio Massa, porque el pedido fue dirigido al ministro de Economía, fue decir, ok, voy a tomar el pedido, lo vamos a analizar. La respuesta vino justamente hoy, diciendo que ellos van a presentar como corresponde el presupuesto en tiempo y forma, pero el debate del presupuesto en las comisiones y posteriormente en el recinto va a suceder una vez transcurridas las elecciones generales de octubre, cuando se conozca quién va a ser el futuro presidente. Puede seguir siendo Sergio Massa, que es el candidato oficialista, o puede asumir cualquiera de los otros 4 aspirantes a la presidencia que van a competir en las elecciones de octubre. Así que es algo que no es raro que ocurra, al contrario. No, algo natural. Es algo natural. La única excepción que yo recuerdo es en 2015. En 2015, Cristina Kirchner le dejó un presupuesto aprobado a Mauricio Macri, que no le hizo ningún favor a Mauricio Macri, porque lo tuvo que modificar, pero lo cierto es que ella se apuró y le sacó el presupuesto antes de que asumiera la nueva gestión de Juntos por el Cambio. Sí. Tenía con qué en términos numéricos. Claro. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia de los últimos 2 años de elecciones presidenciales, que los oficialismos no tienen el número que tenía Cristina en ese momento. Exacto. Lo que va a llevar a un presupuesto, sea quien sea el presidente, que algunos puntos va a tener que consensuar entre oficialismo y oposición. ¿No? Porque el panorama en el Congreso Nacional a partir de diciembre va a ser de mayor división, ¿no? A lo mejor con unas divisiones mucho más claras, ¿no? En torno a los 3 tercios. Y si nos vamos en balotaje, hay que pensar en un presupuesto ya directamente en sesiones extraordinarias. Claro. Ya con la renovación legislativa. Bueno, habrá que ver ahí, ¿no? Yo creo lo mismo que ustedes, pero si después del 22 de octubre, 22. El 22 de octubre ya comienza el debate parlamentario, por lo menos para ir avanzando en lo que tiene que ver. Ya tenés 2 opciones que van a ir a balotaje. Exactamente, entonces vos ya podés ir a, por lo menos las informativas, ¿no? Que vengan los... A ver, yo creo que eso no va a ocurrir, chicos. Pongámonos en el momento electoral de la previa de un balotaje. Creo que, digamos, no van a estar los focos puestos para el debate presupuestario. Pero puede llegar a suceder que en comisiones se pueda adelantar el debate en cuanto a que funcionarios vengan a exponer, a comentar un poco los números, las previsiones del año que viene, etcétera, etcétera. Y una vez transcurrido el balotaje y asumidas las nuevas autoridades, sobre finales de diciembre, que tampoco ha sido raro, ustedes chicos que conocen los pasillos parlamentarios y la dinámica legislativa, hemos visto presupuestos aprobados en un trámite express de una semana para la otra, de una cámara hacia la otra, ¿no? O sea, el 10 de diciembre y el 23. No es raro que esto pueda llegar a ocurrir. De todas maneras, me atrevo a decir que tanto Patricia Bullrich como Javier Milei, sobre todo Patricia Bullrich, no sé Javier Milei, pero sí Patricia Bullrich ha dicho que ella va a presentar una batería de proyectos no bien a suma, con lo cual lo más probable es que tengamos sesiones extraordinarias en el Congreso si ella llegara a asumir. Veremos en el caso de Sergio Massa, veremos en el caso de Javier Milei. Claro, bueno, ahí está el tema un poco planteado, ¿no? En torno a las discusiones que se vienen en el Congreso y tomando una de las discusiones principales, como es año tras año, el presupuesto del año venidero, pero en este año particular, en un año electoral y en el cual se renueva el presidente de la Nación, ahí hay que ver las definiciones. Un presidente, un candidato del oficialismo, que es el ministro de Economía, Sergio Massa, que envía ese presupuesto. Y como hoy decía Heller, yo apuesto a que Sergio Massa sea el presidente, entonces la continuidad en lo que tiene que ver con lo presentado con lo que se va a terminar de discutir en el Congreso. Pero también está
obviamente, la posibilidad que Patricia Bullrich sea la presidenta, que Javier Milei sea el presidente, y entonces cada uno tendrán su propio presupuesto y que tendrán que ponerse a consideración. ¿Y en qué momento poner a consideración ese presupuesto? A partir de que asuman. Sí. ¿Quién va a venir a buscar, a defender ese presupuesto? Sus propios funcionarios. Y sus propios funcionarios asumen ¿cuándo? El 10 de diciembre. Bueno, los debates que tiene este Parlamento Nacional. Laura, gracias. Nos vemos. Muy bien. Gracias. A vos, Fer. Nos estamos reencontrando. A usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía. Quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis. Gracias. Nos reencontramos.